Buenas chilenos y chilenas, soy el Criptopolítico. La Constitución de 1980, ideada y dirigida por el ex líder gremialista y fundador del partido Unión Demócrata Independiente, es el principal bastión político en el cual continúa, hasta la actualidad, la influencia fascista y autoritaria de la dictadura de Pinochet, como también del vigente sistema económico deshumanizante y esclavista como lo es el neoliberalismo. Por este motivo, toda reforma estructural necesaria para mejorar las condiciones sociales y materiales del pueblo chileno, debe partir fundamentalmente mediante su total modificación hacia una nueva constitución, que garantice los derechos esenciales de todo ser humano, como lo es una jubilación digna, derecho a una educación universitaria estatal gratuita, universal, y de calidad, derecho a la salud, a la vivienda y el derecho a que las mujeres puedan tener acceso libre y gratuito al aborto en todas sus causales. La idea fuerza que justifica estas demandas sociales son las restricciones y ambigüedades legales que la Constitución actual deja sin solución alguna, lo que repercute en la generación de contradicciones que se contraponen a los derechos de los ciudadanos. Es así que, en el capítulo 3, sobre los derechos y deberes constitucionales, es donde se encuentran las principales carencias jurídicas que vulneran la integridad y dignidad de todos los chilenos y chilenas. La primera de ellas es el inciso primero del artículo 19, el cual que, a pesar de exponer explícitamente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, vulnera todo lo anterior para el caso de las mujeres, al establecer enseguida que también la ley protege la vida de aquel que está por nacer. Esto quiere decir que, al momento del embarazo, los derechos del feto están por sobre los derechos de la mujer, lo que también significa que el Estado expropia, en contra de su voluntad, el derecho absoluto que tiene la mujer a decidir qué hacer con su cuerpo. Mientras no se legalice y despenalice el aborto en todas sus causales, la mujer no tendrá una plena igualdad de derecho con respecto al hombre. Continuar con la actual constitución es por tanto perpetuar la violencia heteropatriarcal hacia la mujer. El siguiente inciso a modificar es el inciso 10, el que se refiere al derecho a la educación. El problema que subyace en este inciso es que no se reconoce como derecho el acceso a los estudios universitarios, por lo que esta etapa culmine en la formación intelectual y técnica de los chilenos y chilenas, que es esencial para promover e impulsar el desarrollo científico, productivo y cultural del país. Se dejó establecido una nula responsabilidad del Estado en garantizar el acceso universal y gratuito para toda persona que desee alcanzar un grado universitario. Además, esto permite que la educación superior se mercantilice sin límite alguno, aumentando en forma desmedida los aranceles anualmente y obligando al endeudamiento a la gran mayoría de los estudiantes, los cuales, en muchos casos, nunca podrán pagar, ya que al momento de egresar no significa que podrán encontrar trabajos relacionados al campo de estudio que se especializaron. También esta situación, de forma implícita, asegura un vasto mercado a las instituciones bancarias, que, apoyadas desde el Estado, someten y esclavizan a millares de familias chilenas, y que inclusive, en la mayoría de los casos, dichos créditos ni siquiera cubren el total de los aranceles, por lo que igual se ven obligados los estudiantes a pagar elevadas sumas de dinero. Es por ello que la educación universitaria debe ser un derecho universal y gratuito impartido por las universidades estatales, sin discriminación alguna, y aquel que no desee estar en una universidad estatal por el motivo que sea, que tenga también el derecho a educarse en una universidad privada. Sin embargo, para que la educación superior sea un derecho, es importante que el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile sea disuelto, ya que en este organismo, las universidades privadas que pertenecen al RUCH, reciben dinero de los contribuyentes sin el consentimiento del pueblo chileno. El siguiente inciso a considerar es el inciso 23, apartado que se estipula, de forma ambigua, la existencia de bienes naturales comunes a la sociedad chilena que no pueden ser privatizados. Sin embargo, no aparece ninguna especificación de cuáles son estos bienes de interés común, lo que da a entender que esta omisión ha sido de forma deliberada. Es en base a esto que el Estado pudo arbitrariamente determinar a los recursos hídricos como bienes de consumo, y por tanto privados, y no como bienes comunes. Por último, el inciso 19 contiene una regulación específica que prohíbe a los sindicatos participar en actividades políticas partidistas.
solo permite su libre organización. Además, en el artículo 23 de la Constitución, quedó registrado esta intención legal de despolitización de la sociedad chilena, al dejar constancia sobre la prohibición que tiene todo grupo u organización social en la participación de actividades ajenas a las suyas. Es decir, la actividad política solo estaba permitida a los partidos políticos. Para comprender el origen de este interés de despolitización de la sociedad chilena en la constitución política de la dictadura, debe buscarse en el concepto de grupos intermedios, idea que procede de la doctrina ideológica del movimiento gremialista, organización política que se formó en la Pontificia Universidad Católica en 1967 y que tuvo como objetivo principal lograr no solo la despolitización de los espacios académicos, sino que también la de cualquier otra asociación y agrupación social, finalidad política que continúa hasta el día de hoy. Es evidente que esta corriente ideológica, de inspiración social cristiana, lo que deseaba era impedir el avance de las corrientes socialistas y marxistas, ya que desde la década de 1960 cada vez más la derecha veía reducido su influencia política. Y esto sigue siendo así, ya que actualmente la derecha, principalmente de ideología conservadora, sigue reivindicando la metafísica aristotélica tomista, sin tener ninguna estructura filosófica y doctrinal suficiente para interpretar y proponer un modelo que satisfaga las necesidades de la sociedad chilena. El gremialismo presente en la Constitución solo reivindica y perpetúa su concepción totalitaria del mundo y los privilegios de castas heredados desde el periodo colonial. El mismo Jaime Guzmán es el reflejo del carácter aristocrático de la derecha, ya que, por parte de su madre, está relacionado con las dinastías de los Errázuriz y Edwards. También la presencia de la ideología gremialista se hizo presente en la Declaración de Principios de la Dictadura, en la cual se expresó que la concepción cristiana es la creadora de la civilización occidental, y que el debilitamiento de esta religión es supuestamente el principal peligro que amenaza a Occidente. No hay nada más alejado de la realidad que esta falacia. Occidente no nació del cristianismo, religión que no es más que una reinterpretación de los cultos orientales del dios Mitra y del zoroastrismo, sino que fue el desarrollo de la filosofía, en la antigua Grecia, la que sentó las bases culturales propias de Occidente. Fue en Occidente que la filosofía permitió superar el estado irracional con que el hombre interpretaba el modo de ser de las cosas en la naturaleza, pasando de la concepción mágica de la vida hacia una concepción crítica y racional de los objetos de la realidad. Por tanto, con la instauración de una nueva constitución, se podrá dar fin a la nefasta influencia teológica de la Iglesia Católica y de toda corriente conservadora de derecha que obstaculiza el reconocimiento de los justos derechos que reivindican principalmente los movimientos feministas. Mientras la mujer no le sea reconocido el derecho absoluto que tiene sobre su cuerpo, nunca podrá existir una real libertad e igualdad legal en la sociedad chilena.